comenzamos entonces con lo que habíamos dejado en el día de ayer. Estuvimos estudiando lo que era la gráfica de un electrocardiograma, hicimos un zoom de una partecita, que es la que ustedes ven en la parte inferior de esta diapositiva, y habían quedado algunas preguntas que ustedes tenían que respondernos. Teníamos que hablar, recuerden, de qué era el dominio, o cuál es el dominio de esta gráfica. Primero decíamos otra cosa, ¿no? Primero decíamos si esto se trata de una relación, si hay una relación. Después, si esa relación existe, si esa relación es o no una función. Y también hablar de cuál es el dominio de la relación o de la función, y cuál es el codominio de la relación o de la función. Y no sé, creo que también había quedado el tema de la imagen, me parece. Así que escuchamos a ver qué es lo que pensaron desde ayer hasta hoy. Eh, la imagen es una relación entre el tiempo y la frecuencia cardíaca. O sea, la gráfica que estamos mostrando, digamos, te corrijo ahí porque dijiste la imagen. Perdón. No, está bien, simplemente corregimos. La gráfica es una relación, entonces, decís vos, entre el tiempo. A medida que transcurre el tiempo, tenemos un valor de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Bien, tiempo, acuérdense que era voltaje la otra variable que intervenía, ¿no? Que es lo que mide justamente el ritmo cardíaco. ¿Es así o es al revés? ¿Del tiempo al voltaje o del voltaje al tiempo? ¿Cuál es la variable independiente? ¿Cuál es la variable dependiente? Independiente es el tiempo y dependiente el voltaje. Bien, de acuerdo. Entonces podemos establecer que este eje horizontal, tendremos ese eje horizontal y tendremos un eje vertical. En nuestro eje horizontal, dijimos ayer, estaba el tiempo, y en nuestro eje vertical estaba el voltaje. O sea que ya sabemos que hay una relación del tiempo con el voltaje, o sea que lo podemos escribir así: el tiempo está relacionado con el voltaje. Eso está muy bien. La segunda pregunta es, ¿esto es una función? ¿Corresponde a una función o no? Porque no existe unicidad. No. Claro, la unicidad no está porque... Pero no la unicidad. Usábamos la línea horizontal y cortada en dos puntos no era función. Vamos a mirar un poquito lo que están diciendo. A ver, existencia y unicidad. Verifiquemos si se cumplen estas dos condiciones o no, para determinar si la relación es o no una función. ¿La condición de existencia se cumple? Sí. ¿Por qué? Sí. Porque a cada elemento del dominio, para cada elemento del dominio tenemos un elemento de codominio. O sea, en este podemos decir que para cada valor de t corresponde un voltaje, ¿no? Sí. Yo lo vi desde otro punto, por ejemplo, de que el tiempo no se corta. Es desde un punto al otro, sigue avanzando. Todos los momentos, todos los segundos, microsegundos están todos ocupados. Bueno, pero mirá, Janina, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si al señor este que está haciendo el electrocardiograma, de repente le falla la máquina, le falla algo y se queda así la señal? Bueno, en ese caso sí, pero... Está muriendo. Bueno, pero igual tenemos el tiempo, sí. pero igual tenemos el tiempo, digo, graficado en el eje de las abscisas, ¿no? En el eje horizontal. Entonces, por más que tengamos el tiempo, que el tiempo siempre tenga un valor, puede ser que yo no tenga registro para determinados valores de tiempo. Y en ese caso ya el dominio tendría que modificarlo. Y la condición de existencia no sería para todos los valores de tiempo mayores que 0, sino que habría acá un hueco que tengo que en algún momento escribirlo. ¿Se entiende? Si lo viste de esa manera está bien, pero cuidado con ver estos vacíos que pueden aparecer en una gráfica. A veces el hueco es un punto, a veces el hueco es un conjunto de valores grandes que llamamos intervalo de tiempo. Por ejemplo, hubiésemos podido decir que entre
el valor, esto simplemente lo estoy inventando en este momento, ¿no? Que entre el valor 20 segundos y el valor 24 segundos no hubo registros. Entonces serían todos los valores de tiempo, excepto los comprendidos entre 20 y 24. ¿Estamos? Pero la condición de existencia se cumple. Bien. ¿Y la de unicidad? También. También. Pero yo escuché que muchos dijeron que no era función. Para mí no. Ah, por eso. Entonces empecemos Para a mí defender. sí. Por el tema de que yo primero en un conjunto A pondría el tiempo. Y en el B el voltaje, por lo que el tiempo siempre sería todos distintos, iría tomando los valores al voltaje. Y sería único, digamos. Tiempo, voltaje, perfecto. Y vos lo que estás diciendo es que salís del tiempo y llegás a un único valor de voltaje. Primero que todos los valores de tiempo están ocupados, por lo que dijimos Claro, recién, los ¿no? de tiempo sí. Y bueno, los de voltaje se van repitiendo porque seguramente vas a pasar por un mismo frecuencia. No sé cómo se diría. Por el mismo Pero- valor, no, sería por el mismo valor El mismo valor de de voltaje. Sí. O sea que podríamos tener un puntito acá, este que voy a dibujar con rojo, que le correspondería este mismo valor de voltaje. ¿Sí? Claro. Pero si miramos el dominio, ¿qué ocurre? ¿Qué podemos decir entonces? Respecto de la condición de existencia y de unicidad. Se cumplen. Se cumplen, ¿está? Entonces yo voy a continuar esto que escribieron ustedes, lo que me dictaron, que para cada valor de tiempo le corresponde un valor de voltaje, lo voy a continuar acá abajo, y ese valor es único. O sea, ese valor de voltaje es único. No hay dos valores de voltaje para el mismo valor de tiempo. O sea, podemos decir que le corresponde uno y solo uno. ¿Comprenden esto aquellos que dijeron que no? Ahora sí. Bueno, ahora les vamos a dar un tip importante, pero ese tip importante no reemplaza a la definición. O sea que decimos que sí que es una función. No reemplaza la definición de función. Función es una relación entre dos variables cuando a cada valor del dominio le corresponde uno y solo un valor del codominio. Eso lo aclaró muy bien Karina ayer. El tip que le vamos a dar es que cuando tenemos una gráfica, nosotros lo que vamos a proponerles es que tracen una recta vertical cualquiera por esa gráfica. Vamos a suponer que trazamos esta recta vertical. Esa recta vertical. Y tienen que mirar esa recta vertical que es una recta, o sea, no tiene ni principio ni fin. Va desde menos infinito en Y hasta más infinito en el eje vertical. En este caso B, no Y. Si a esa recta yo la traslado por toda la gráfica, tengo que observar que siempre esa recta corta en un solo punto a la gráfica que tenemos de esa relación. ¿Lo observan ustedes a eso? Yo la voy trasladando y podemos ver que siempre la corta en un solo puntito. Es más, la voy a traer para la gráfica de acá abajo, que está más grande, que es un zoom que hicimos, y observen que yo por más que mueva la recta a cualquier posición, siempre la va a cortar en un punto, siempre. No hay un lugar de esta gráfica que tenga más de un corte con esta recta. ¿Lo están viendo? ¿Se comprende? Sí. Bueno, esto que estamos haciendo nosotros se conoce como prueba de la recta vertical. Esto es, dado una gráfica que puede o no representar una función, y para yo darme cuenta si representa una función, puedo trazar una recta vertical por cualquier parte de la gráfica y tengo que observar que esa recta vertical siempre tiene que cortar a la gráfica en un solo punto. Si esto sucede, estoy diciendo que se están cumpliendo las condiciones de existencia y de unicidad simultáneamente. O sea, a esto lo podemos verificar entonces con la prueba de la recta vertical. Pero insisto, esta prueba de la recta vertical no es la definición de una función, sino que es
un mecanismo que nosotros tenemos para poder observar gráficamente si se trata de una relación o de una función. Si nosotros le preguntamos, ¿por qué ustedes aseguran que esto se trata de una relación o de una función? Y nos dicen, porque trazamos una recta vertical, la trasladamos por cualquier parte de la gráfica y vemos que siempre corta en un solo punto, estaremos diciendo un mecanismo de cómo trabajar, pero no estamos comprendiendo la definición de función. La definición de función tendría que ser porque estamos observando que para cada valor x del dominio, o en este caso para cada valor t del dominio, le corresponde uno y solo un valor de b del codominio. ¿Siempre se puede usar la prueba de la recta vertical cuando tengo una gráfica? Sí, siempre, pero no reemplaza a la definición de función. Nos ayuda para entenderlo. ¿Coincidimos entonces de que esto es función? Sí. Bueno, Sí. no sé si Tocho o Karina quieren agregar algo de esto. No, está perfecto. Dale, va. Dale, vamos entonces. Todo bien, sí. ¿Qué pasa con el dominio entonces? Ahora sabemos que es función. Ya nos paramos ahora en otro lugar, ¿no? Ya estamos sabiendo que esto se cumple. Estamos en presencia de una función. ¿Qué podemos decir del dominio y del codominio de esta función? Que el dominio sería el tiempo y el codominio sería el voltaje. Eso está bien. En cuanto a cuáles son los conjuntos dominio y codominio, está bien. ¿Qué podemos decir ahora de los valores que toma el dominio y de los valores que toma el codominio? Yo me había hecho hice el gráfico y lo calculé también. O sea, le puse números así como diciendo el cuadradito vale los 20 segundos Me y encanta, verticalmente los 5 así. me encanta. Por lo que- A ver, esto habíamos Bueno, dicho no. que valía, perdón, ¿no? Esto habíamos dicho, María Laura, que valía 20 segundos, ¿verdad? Sí, Y cada cuadrado grande, 5. 5 milivolts. Sí. Muy bien. ¿Qué podemos decir entonces del dominio ahora? Yo el dominio, por ejemplo, justamente como eran 5, saqué que era como de, no sé si dirías el tiempo 0 o empezando directamente del 1 como primer valor, al 100, que es donde llega el pedacito, digamos. Y si no, a infinitos diría, porque como en sí no se detuvo, no. Está muy bien. Podríamos indicar que el dominio serían los números reales mayores que 0. Porque la primera señal la vamos a tener, o si tenemos señal en 0, podemos decir mayores o iguales que 0. Ahí estamos diciendo lo mismo que podríamos indicar haciendo así. Si decimos mayor o igual que 0, empezamos con un corchete y vamos desde 0 hasta, como vos dijiste, más infinito, y ahí cerramos con un paréntesis. Estas dos notaciones que estamos poniendo acá, reales mayores o iguales que 0, y desde 0 hasta más infinito, corchete en el 0, paréntesis en más infinito, indican exactamente lo mismo. Son idénticas estas notaciones. Se escriben totalmente diferentes, pero están representando los mismos conjuntos numéricos. Me están representando, si estos fueran los ejes T y B, me están representando a mí, y ahora les muestro, este conjunto de valores. Todo ese conjunto de valores, desde 0 en adelante. Pregunto, algunas cositas como para saber. ¿Entienden por qué o qué significa este mayor o igual que 0 que aparece acá? ¿Por qué no ponemos solamente R de reales? Porque también, o sea, porque no existe el tiempo negativo. Porque en este caso, exactamente, empezamos a hacer un estudio y ese estudio se empieza desde un momento en adelante, no de un momento para atrás, o no se empezó para atrás. Muy bien. Entonces tienen que ser valores positivos. ¿Por qué el igual? ¿Por qué mayor o igual? Porque se empieza desde 0. Entonces, Porque si un para momento 0 tenemos cero. valores, muy bien, si para 0 tenemos valores tenemos que incluirlo. ¿Y por qué ahora esta relación con este otro conjunto que dice
que decimos que es lo mismo, que indica lo mismo, corchete 0, punto y coma, más infinito paréntesis. Me da como la idea de decir que empieza de ahí, tomando ese valor, y va, a números Bueno, infinitos, ¿por qué? no sé. Claro, ¿Qué porque diferencia no habría sabemos si cuándo hubiésemos va a indicado? terminar. No Por sabemos eso dónde le va a pregunto. terminar. Muy bien. Pero ¿qué diferencia hubiese habido entre el conjunto indicado en rojo y el conjunto indicado en celeste? Que el 0 no lo incluye, capaz. Exactamente, esa es la diferencia. ¿Cuál incluye el 0? El primero. El de arriba. Muy No, bien. El rojo. Cuando tenemos un corchete, estamos diciendo que incluye el valor donde está el corchete, ¿no? En este caso, el 0. Y el de abajo, que empieza con paréntesis, no incluye el 0. Si yo tuviera que representar gráficamente esto, digamos, ese intervalo, yo tendría que trabajarlo de esta manera, miren. Tengo mi eje, lo voy a hacer por acá arriba nada más, ¿no? Tengo mi eje, vamos a marcar por aquí el valor 0, y yo tendría que representar de dos maneras diferentes. Una podría ser un punto que lo lleno, que lo pinto, y después lo voy a hacer encima del eje para que se vea, hacia la derecha. Voy desde 0, incluyéndolo, hasta más infinito. Eso sería el primer caso, donde tengo el corchete. Si yo no hubiese puesto el corchete, ¿cuál sería la diferencia que voy a observar si no tengo el corchete? El punto vacío. Que no inicia en 0. Exactamente, no va a iniciar en 0. Entonces voy a tener el mismo punto, pero no lo voy a tener lleno, lo voy a tener sin pintar. Voy a tener como un hueco ahí, porque el 0 no está incluido. ¿Y cuál va a ser el primer valor de este intervalo que tengo dibujado acá, o de este que está en celeste desde 0 más infinito? ¿Cuál va a ser el primer valor? 1. Cuidado Uno. que estamos en los números reales. 1 estaría, miren, yo se lo 0,1. dibujo. 1 va a estar acá. 0,01. A ver, vamos a escribir posibilidades que están dando. 0,1. Y alguien dijo 0,01. ¿Será 0,01 el primer valor? Tochi, ¿vos qué decís? ¿Y si yo tomo el 0,00001? ¿No estoy más Es cerca? que claro, hay infinitos, Un entre el conjunto 0 y el denso, 1 hay digamos. infinitos, entonces Es infinito. Y entonces, ¿existe un primer valor que Toma podamos cualquier definir? valor. No. no. No hay No. un primer valor que podamos definir, pero sí podemos decir que es el más próximo a Al 0. 0. Nosotros decimos, y empezamos a utilizar una palabrita que vamos a usar más tarde, estamos diciendo que el valor del que estamos hablando es un valor que tiende a 0, que se acerca a 0. ¿Mm? Esto va a estar relacionado con algo que vamos a ver más adelante, que seguramente algunos de ustedes lo vieron en el secundario, que son los límites. Que cuando empezamos a estudiar funciones, esto aparece. Pero tranquilos, porque ahora simplemente lo mencionamos como un modo para que vean que no existe un valor primero después del 0 cuando yo tengo un punto hueco, sino que puedo encontrar uno cada vez más chiquitito, y jueguen entre ustedes, agregarles más 0 antes que el 1, y van a estar cada vez más cerca del 0, pero nunca van a llegar a él. Y la segunda pregunta tiene que ver, ¿por qué puse paréntesis en los dos casos en el lado derecho en estos conjuntos? En 0 más infinito. ¿Por qué el paréntesis? Y no un corchete. Porque tampoco el infinito es un número. Porque no sabemos en qué termina. No sabemos qué valor es. Muy bien, porque nos podemos acercar a infinito tanto como querramos, cada vez un número más grande, y un número más grande, y un número más grande, pero nunca vamos a llegar a encontrar el número más grande. Decimos que ese conjunto de valores no está acotado superiormente. O sea, no existe un número que sea más grande que todos. ¿Está? No existe. Y tiende, en este caso, decimos que ese conjunto, ese intervalo, tiende a más infinito, pero no hay un valor, un número que lo determine.
Bien, eso sería lo que tiene que ver con el dominio. O sea que el dominio lo vamos a escribir abajo para después poder borrar todo lo que hemos hecho. Y vamos a decir entonces que nuestro dominio, ya vamos a aprovechar esa última que hicimos, desde 0 con corchete hasta más infinito cerrando con paréntesis. Ya que está, Sergio, Sí, Tochi. vamos a suponer que este aparato que yo tengo es medio viejo y no me mide en forma continua el tiempo, ya que estás con el tema de los corchetes y todo Me esto. gusta, me gusta. Me lo mide minuto a minuto, no me lo mide en forma continua. O sea que ¿Puedo se va representar? interrumpiendo, digamos, ¿no? Solamente Ajá, por porque me lo minuto. mide un minuto, al segundo minuto, al tercer minuto, pero no en forma continua. ¿Lo puedo expresar igual al dominio? No. Por ejemplo, Tochi, ya ¿Tendrían que que ser los tenemos... naturales? Tochi, tenemos que cada cuadro son 20 segundos, ¿no? O sea, tu aparato mide este punto, Ahí está. vamos a hacer así, perdón. Mide este punto, después acá tenemos 3 de 20 segundos, o sea, un minuto, otro punto acá, midió este punto acá, volvió a medir este punto acá, y este punto acá, y así sucesivamente. Eso es lo que te está midiendo tu aparato. Exactamente. Vamos a hacer. Los No va a puntos ser rojos, representativo, no la pero gráfica bueno. negra. Y acá aparece por acá arriba. Tochi dice Deja si de podemos expresar igual el dominio. No, ahí Tendrían iría con que corchete ser- porque da un valor determinado. ¿Los naturales, Claro, incluyendo el 0? Los Tendríamos naturales, reales en el... Deja de ser continua, pero sigue siendo una función. vamos al dominio, despacito. Vamos, Ahí dijeron sí. algo que me gustó. Naturales, y digamos naturales nada más. Dominio de los números naturales. Arrancó Claro. al minuto, Y codominios reales. 4, 7, etcétera, ¿no? Podría ser este. Exacto. Ya ahí alguien dijo muy bien que no sería una gráfica continua, sino que tendríamos puntos aislados. Y no forcemos a tener una gráfica continua, porque pueden existir algunas funciones que solamente tomen valores en el dominio naturales o enteros, pero no necesariamente todos los reales. Y alguien dijo algo más. Las llamamos variables discretas, Exactamente. en contraposición a las continuas, como es el tiempo cuando lo medimos en forma, como la gráfica inicial, ¿no? En forma continua. Generalmente variables discretas cuando contamos, y variables continuas cuando resultan de una medición. Generalmente digo, ¿no? Ahora, el tema era si lo puedo expresar también en notación de intervalo. Esa era también un poco era la cuestión. Pero alguien había dicho antes algo acerca del codominio y ahí nos quedamos esperando esa exactamente. respuesta. Perfecto. ¿Cuál podría ser o cuál sería el codominio en esta gráfica? ¿Los reales? Los reales, claro. Muy bien, porque Porque- podríamos tener exactamente cualquier valor real. Sí, sí, de acuerdo. Porque incluso, ayer lo vimos también, yo dibujé el eje del tiempo por acá, pero en realidad el eje del tiempo lo podíamos dibujar en esta línea que se llamaba línea isoeléctrica, que la estuvimos viendo ayer, que nos daba valores positivos y negativos, ¿no? Entonces, está bien decir que el codominio son los reales. Ahora, Tochi pregunta si podemos anotar como intervalo el dominio, porque ahora ya no nos va a servir la notación que hicimos hace un ratito para expresar que nuestro dominio, como habíamos dicho hoy, venía dado por el conjunto 0 más infinito. ¿Cómo les parece que podemos anotar esto? Guíalos, Tochi, tranquilos. Sí, no, está bien. Eso que tenemos representado ahí como 0 más infinito es el conjunto de los números reales mayores o iguales que 0. O sea que los elementos que componen ese intervalo van a ser números reales. El tema es que ahora voy a tener que usar otra notación para especificar que no se trata de números reales, sino que acá me va a servir la notación de arriba, va a ser más... La notación que vale ahí es la notación como conjunto de los números naturales directamente, ¿está? No podemos expresarla de esta en manera. este caso que es un conjunto discreto, ¿no? De números enteros positivos.
A lo Ah, no, era eso sumo, simplemente. a lo sumo, si ustedes quieren, chicos, podríamos expresar así que el dominio es, por ejemplo, el conjunto formado, y vamos a poner entre llaves, por los números 1, 2, 3, 4, etc. Y ahí estaríamos numerando que son todos los naturales, por ejemplo. ¿Está? Pero habría que aclarar que pertenece a los números naturales. Entonces podríamos poner que es el conjunto de los naturales, la n, mayor que 0, ¿no? No Es que los necesario naturales porque ya son. los naturales no incluyen el 0. Los naturales son positivos, o sea, son los números que vos usás para contar. Y el primer número, Entonces ahí sería sí tenés un primer número, que es el 1. mayor o igual que 1. No, Exacto. directamente los naturales. Directamente. No es necesario, porque ya sabés que son todos. Vas a ver en algunos libros de matemática que cuando vos querés incluir en los naturales, querés incluir el 0, tenés que aclararlo en la notación. Cero. Es decir, si ponés la n, así como la puso Sergio, y como subíndice ponés un cerito, ahí estás especificando que son los naturales incluyendo el 0. Pero tenés que aclararlo a eso, si no, no te lo incluye el 0, arrancás desde el 1, sí o sí. ¿Está? Porque el 0 no forma parte de los números naturales, Exacto. sino de los enteros. Bien. Bien, listo. Y en esta gráfica de acá, entonces, el dominio ya dijimos que viene dado por los reales mayores o iguales que 0, o sea que lo expresamos incluso como corchete 0, punto y coma, más infinito paréntesis. ¿Y el codominio? Volvemos a la gráfica original, ¿no es cierto? Exactamente, sin los puntitos Sacamos rojos. la de los puntitos rojos. Ujú. Lo mismo, si son, ambos son los reales. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y la imagen? Los reales. Recuerden, Es no lo lo mismo sé, que me preguntaron y yo hice una pregunta, no me pueden devolver como pregunta una pregunta. Digo, teníamos esta relación, ¿no? Una función, más que relación, una función. Que el voltaje es una función del tiempo. Dijimos que este era el Algunos dominio. valores. ¿Cómo, perdón? Algunos valores, no todos. Bien, porque ¿qué definimos como imagen? Que la imagen iba a ser todos los valores del codominio que están siendo utilizados en la función, a los cuales llega una flecha, ¿no? En este caso podía ser, lo definimos como un subconjunto del codominio, que en algunos casos puede coincidir con el codominio. Pero acá en el electrocardiograma, por lo que ustedes ven en la figura que está arriba, y acá está hecho un zoom de una partecita, supongamos que tomamos el zoom de este sector, más o menos esto representado acá abajo. ¿Qué pueden decir de la imagen? Algunos valores, sí. ¿Se animan a decir cuáles? Laura, ¿habías hecho el cálculo vos? Sí. O sea, yo había hecho igual tipo por cuadraditos y lógicamente que por la frecuencia que está dibujada en negra, así, me dio como su máximo positivo, ponerle que haya sido un 7,5 y como un mínimo menos 5. Ahora que yo voy a anotar dos palabras que dijiste que me gustaron. Máximo positivo más 7,5. ¿Eso sale de dónde, chicos? Y porque cada línea gruesa va de 5 en 5 y cada cuadradito entonces va de 1 en 1. Entonces fíjense que este más o menos está llegando a la mitad entre el segundo y el tercer cuadradito. Por eso está bien que ese valor, digamos, es 7,5. Y este otro, podríamos ir un poquito más abajo, si querés, Laura, hasta acá, y contar que son 3 cuadraditos, Sí. y si son 3 cuadraditos tendríamos el valor menos 3. ¿Está? Entonces
podríamos decir que la imagen va desde dónde hasta dónde. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde el -3 hasta el Menos 3, 7,5. 7,5. Bien lo que dijeron, desde el más chico al más grande, siempre tenemos que conservar ese orden. En este caso el más chico es el negativo, el más grande es el positivo. Entonces va desde -3 hasta 7,5. Tengo que ponerlos entre paréntesis, tengo que usar corchetes, ¿qué les parece? Corchetes. ¿Por qué? Corchetes. Porque los Porque Porque incluyen. están incluidos. Porque están incluidos, muy bien, porque están incluidos. ¿Y dónde voy a mirar la imagen? ¿En qué eje miro la imagen? ¿Valores de quién son la imagen? De I, Sí, claro. Sí, bueno, Sí. de codominio. Se trazaría una En recta horizontal. claro, en este caso, chicos, sería de voltaje, ¿no? Pero está bien, yo entiendo lo que ustedes quisieron decir. Son valores de I. Yo tengo que mirar acá cuál es la imagen. Eso que está marcado en la pantalla que ustedes están viendo es lo que representa el intervalo de la imagen. Lo mido en el eje vertical. En cambio, el dominio, lo vimos hoy, y lo voy a marcar de nuevo para que nos quede, al dominio lo tenemos que ver en el eje horizontal. Eso es muy importante, y es muy importante que ustedes no se confundan, que arranquen bien desde ahora, porque más adelante vamos a seguir trabajando con esto, y ya no puede haber dudas. Cuando hablamos de dominio, son dominios de valores de la variable independiente, y cuando hablamos de imagen, o de codominio también, son valores de la variable dependiente. Los miramos en ejes diferentes. Me quedo con los dos términos que usó Laura, que la verdad que están buenos porque lo tenemos preparados en la diapositiva. Podemos observar que en toda nuestra imagen del electrocardiograma hay un valor, por cómo se ven los picos, ¿no? Y suponiendo que esa sea la única gráfica que tenemos, que es el más grande de todos, que coincide con este pico que estamos hablando acá, ¿no? Y hay otro valor que es el más chico de todos, que coincide con este pico inferior. Esos valores justamente reciben nombres especiales, que son los que nos dijo Laura, que son máximos y mínimos. Ahí tenemos algunas cositas como para ver, voy a limpiar todo esto, y vamos a ver que encontramos un valor de voltaje mínimo y un valor de voltaje máximo. En este caso, el voltaje mínimo es negativo y el voltaje máximo es positivo. Pero nos puede pasar, como vamos a ver más adelante, que tranquilamente los dos valores pueden ser positivos, los dos valores pueden ser negativos, depende cómo sea la gráfica que nosotros tengamos de la función. Incluso no existir. Incluso no existir, incluso puede ser que no tengan ni máximo ni mínimo, que en los próximos ejemplos esto justamente lo vamos a ir viendo. Como sería una recta infinita, tipo que siga nomás. Exactamente, como sería una recta infinita, por ejemplo, que no tendría ni un valor máximo ni un valor mínimo. Muy bien, no podríamos encontrar en una recta ningún punto que sea el de la ordenada más grande, el valor de I más grande, porque siempre vamos a encontrar uno mayor, ni tampoco el valor de I más pequeño, porque siempre vamos a encontrar otro que sea más chico aún. Muy bien, igual lo vamos a revisar. Concepto, Sí, dale, ahí, Karina. jefe, otro concepto que se va a trabajar mucho, pero mucho, es la noción de, bueno, en este problema, ¿no? Para cuáles tiempos, porque son muchos, el voltaje es 0. Dale, vamos a trabajar esto acá, vamos a aprovecharlo. Acá hay infinitos, pero en muchas funciones que vamos a dar serán puntuales, ¿no? Es decir, ¿para cuáles valores del tiempo nuestra ordenada vale 0? O sea, en general, ¿no? Nuestra I vale 0. Ustedes podrían indicar algunos en este ejercicio, porque bueno, es complicado. Por lo menos Como por marcarlo, decir ¿no? Por lo menos los marcamos. ¿Qué les parece? Puede ser ahí, por ejemplo, donde están las dos montañitas más chiquitas, bueno, entre las dos montañitas ahí. Entre las dos montañitas más chiquitas, entre este ahí. valor, Entre el pico Ajá. de abajo con la montañita también. o sea, a ver, El primer piquito.
Fíjense Ustedes- que todo ese segmentito Todo está lo que van en la posicionado. línea del Claro. tiempo ahí. Esto, Estos, La Claro, línea es que van en el isoeléctrica valor estos, sería. claro, es Claro. más fácil de explicar. estos. ¿Y alguno que esté solito? Que no sea con un intervalo de tiempo. ¿Cómo? Claro, ¿no encuentran algún punto solito, no que sea un intervalo, donde se anule el voltaje? En los picos, ¿Está subiendo o está bajando? Acá, miren, ahí, en el pico ahí, ahí también hay un valor que es 0. ¿Se sí. dan cuenta? Para ese valor de tiempo, el voltaje vale 0. Y lo mismo ocurre en este otro punto. En el momento que pasa de positivo a negativo o viceversa. Cuando se pasa de positivo a negativo, o más aún, podemos decirlo mejor todavía, ¿cuándo qué? ¿Cuándo qué ocurre? ¿Qué hace la gráfica en realidad? ¿Qué es lo que hace la gráfica? Cuando hay alteraciones, ¿Cómo? cuando hay alteraciones, No, pasa. Si no se mantiene en cero, pero ¿qué es lo que notan ustedes? ¿Por qué eligieron esos segmentos, esos puntitos? ¿Cómo saben que es el 0? Porque Va sobre la coincide recta. con la recta de tiempo. sobre el eje. Sobre el eje. de claro. tiempo. Línea O sea que isoeléctrica. podemos decir que esto es cuando la gráfica corta o toca, porque a veces puede no cortarlo, sino tocarlo simplemente, el eje X. X. O ¿Está? desplazarse sobre. Gráficamente determinamos los ceros de esa manera. ¿Está? En este caso puse X entre comillas porque en realidad estamos hablando del tiempo, ¿no? Estamos hablando del tiempo. En particular, Sergio, esa Dale, Tochi. función, ya que estamos, ¿no? Ya que estamos, y si tenemos que empezar un poquito a clasificar las funciones, fíjense que esa es una función periódica. Porque ustedes ven que cada determinado periodo de tiempo, la función repite sus valores. ¿Está? Vamos a suponer así, ¿no? Inclusive esa es una característica que evalúa el médico que lee, el cardiólogo que va a leer su electrocardiograma, es uno de los factores que va a tener en cuenta, a ver si realmente los periodos esos se mantienen constantes. Fíjense ustedes la importancia, perdón, Sergio, la importancia que tiene el análisis de una función. O sea, cuando uno analiza una función no es una cuestión caprichosa solamente, inclusive fíjense, va a leer esta función, la va a interpretar una persona que quizás no esté haciendo matemática como el médico, y sin embargo está analizando una función. Para los que dudan de la importancia de la función, fíjense que el análisis de esa función que tenemos ahí nos revela un montón de cuestiones, y ahí la importancia de analizar una función, y sobre todo por el carácter que tiene. Analizar una función, comprender cómo es su comportamiento y demás, tiene un carácter hasta predictivo, porque el médico que va a mirar esa función que tenemos en la pantalla, en función de los datos que le aporte esa función, va a poder intervenir sobre la persona para prevenir un mal mayor. Fíjense que si ese periodo que marcó Sergio no es constante, está marcando una arritmia, por ejemplo, y entonces ahí hay una patología, hay un problema que hay que solucionar. ¿Se entiende la importancia de analizar una función y el carácter predictivo que tiene, no solamente en medicina, en muchos aspectos? ¿Está? Bueno, hay una función periódica, sí, porque cada determinado periodo de tiempo, fíjense, la función repite valores. Si por ejemplo la función fuera así, está donde se intercala otro pico más, ahí estaríamos viendo, por ejemplo, que el periodo, que es lo que le decía Tochi, es más chiquito, el periodo es menor, y entonces ahí tenemos un intervalo de tiempo para este, pero después tenemos un intervalo de tiempo diferente, entonces ahí es donde empezamos a hablar de que varía, otra cosa que dijeron ustedes equivocadamente, y yo lo tomo ahora, varía la frecuencia, que es cada cuánto se repite la forma o el periodo de la onda, cada cuánto tiempo se repite, puede ser mayor frecuencia o menor frecuencia. Si vemos los piquitos muy juntos, va a ser una frecuencia mucho más grande, y si lo vemos separado, va a ser una frecuencia más lenta, pero indica esa variación, como le decía Tochi, una especie de arritmia, por supuesto. Y ya con lo que preguntaba Karina, te voy a sacar la pregunta, Karina,
¿Dónde vemos que la imagen es positiva? Creo que era tu próxima pregunta, si no me equivoco. ¿O me ¿En el equivoqué, valor Karina? máximo? No, iba por ahí, sí. ¿Dónde ven ustedes que la imagen es positiva? En el valor máximo. Sobre el eje ¿Solamente? de las X. ¿Cómo, perdón? Que Claro, sobre sobre el de eje las positivo de las Y Claro. sería. Cuando la gráfica aparece sobre Ah. el eje positivo de las X. Cuando yo miro en este sector que quedó marcado en verde y miro mi gráfica, digo, la imagen es positiva, ¿dónde? Y ahora la pregunta va para ustedes. Porque para marcar que la imagen es positiva, tengo que decir otra vez la respuesta, es refiriéndome para t igual, y tengo que expresar para qué intervalos de t la imagen es positiva. Entonces, si yo tengo señalada e identificada la gráfica, voy a decir que, primero, aquí cortó, aquí otra vez cortó, yo voy a marcar así simplemente para que se vean las diagonales, pero son valores de t que estoy diciendo. Y entonces, en esos intervalos que yo marqué, voy a poner, vamos a poner acá, t sub 1, t sub 2, t sub 3, t sub 4, nada más que eso. Solamente esto, y vamos a centrarnos en esta partecita de la gráfica, solamente en esa parte. ¿Dónde sería la imagen positiva? ¿Entre quién y quién? Entre T sub 1 Entre T sub 1 y T Entre sub T1 2. y T2. T1 y T2. Entre T3 Y y T4. T4. Muy bien, y entre T sub 3 y T sub 4. Fíjense que si ustedes identifican, pintan la parte positiva de la gráfica e identifican estos números, ¿cómo se llamaban estos valores donde corta la gráfica la función? ¿Cómo les dijimos que se llamaban hoy? Que los calculamos Los así, ceros ¿verdad? o raíces. Ceros, muy bien, ceros. Los valores que anulan la función se llaman ceros. Lo dijimos muy al pasar, ¿está? Muy al pasar. Ahora pregunto, porque no puse nada acá. ¿T1, T2 va entre paréntesis o entre corchetes? Entre paréntesis. Porque Porque T1 es donde se anula la función. muy bien, porque en T1 se anula la función, no es ni positiva ni negativa, es cero. ¿Y saben qué ponemos acá entre estos dos? Este símbolo, una U mayúscula que es el símbolo de unión. Entonces decimos entre T1 y T2 y entre T3 y T4. Y después, por supuesto, sigue esto, pero yo a ustedes les pedí que se limitaran a esta partecita nada más. Una preguntita ya. Dale, Tochi. Para usted, profe, porque yo me quedé atrás con esto, ¿está? Qué cosa, usted siempre igual, ¿eh? Yo me confundí y lo puse a ese T1 y T2, lo puse entre llave, ¿es lo mismo? Ay, no sé, a ver, ¿así? ¿Así? Ajá. ¿Le pueden responder a Tochi que se atrasó un poquito? ¿Qué significa cuando está entre llaves? Un conjunto. ¿Formado por quién? Es un conjunto, de acuerdo. Pero esto también es un conjunto, ¿eh? Entre paréntesis también es un conjunto. Por Pero números ¿qué? discretos, por valores discretos. O sea que este conjunto está formado, el conjunto que nos dio Tochi, está formado solo por dos valores, que son T1 y T2. Y estos son todos los comprendidos entre los extremos, ¿no? ¿Se entiende la diferencia? Llave solamente cuando nosotros queremos poner qué valores concretos son, nada más que este y este. Paréntesis o corchetes cuando estamos escribiendo un intervalo, un conjunto de valores comprendido entre el valor inicial y el valor final. ¿Lo comprendió, Carlos? Sí, gracias, profe, gracias. Muy bien, muy bien. Y bueno, y la otra parte que creo que ustedes se darían cuenta sin ningún tipo de problema, sería cuando la imagen es negativa.
Cuando está en el eje negativo. Entiendo lo que querés Es que es decir. negativo de la sí. Perfecto. O sea, nosotros tendríamos que mirar qué valores en este eje negativo corresponden a la función, ¿no? ¿Dónde está esa función? Entonces, pintamos, ahora voy a pintar de naranja mi gráfica, y veo que corresponde esto que me quedó sombreado de naranja, ¿no? Entonces tendría que cambiar los valores de tiempo, yo no lo voy a hacer, y ya no serían entre T1 y T2, sino que tendría que buscar los otros valores donde se hace 0, los voy a marcar ahora con azul, o con, vamos a usar negro, para poder diferenciarlo. Aquí, perdón, aquí tendríamos un 0, y entre estos dos valores que estoy marcando en negro, entre estos dos valores, entre este y este, tengo imagen negativa. Y después, ahí me equivoqué en ese que tracé, no va, entre este y este tengo imagen también negativa. Siempre valores de tiempo, ¿eh? Entre este otro valor y este otro valor que estamos marcando acá, tenemos imagen negativa. Cuando Falta uno entonces. Sí, falta entre este y este valor, ¿no? Ahí. Cuando preguntamos, escuchen esto, cuando preguntamos, ¿cuándo la función se hace 0? ¿Cuándo la función tiene imagen positiva? ¿Cuándo la función tiene imagen negativa? Nos tenemos que fijar lo que le pasa a la función respecto del eje Y, del eje vertical, pero la respuesta que tenemos que dar son valores de X. La función se hace 0 cuando la variable independiente toma tal valor. La función tiene imagen positiva cuando la variable independiente toma tales valores. La función tiene imagen negativa cuando la variable independiente toma tales valores. Eso no se pueden confundir, ¿está? Cuando hablamos de qué intervalos ocurre para que la función sea tal cosa, siempre son valores de la variable independiente o X, digamos. Sí, Tochi. Y si en vez de preguntarme cuándo la imagen es positiva o negativa, me preguntaran cuándo crece la función, ¿habría que hacer un análisis parecido o no? Sería creciente. A ver qué les parece, de dónde a dónde crece la función. Vamos a limitarlo, Tochi, si te parece. Vamos a tomar solamente este pedacito. Solo ese pedacito, que está comprendido entre las dos líneas negras. ¿Dónde crece la función? En el primer punto negativo T sub 1 hacia el hasta punto el máximo. máximo. Entendí lo que quisieron decir, yo creo que Tochi también lo comprendió. Sí, perfecto. Así que yo lo voy a dibujar a esto simplemente, le voy a poner así, miren. Ustedes están diciendo que esta partecita de la función, voy a cambiar de color, perdón. Vamos a cambiar de color, vamos a poner un amarillo. Esta partecita de la función está creciendo. Eso estaban diciendo, ¿no es cierto? ¿Otra parte más que crezca? El valor mínimo al 0. Muy bien. Y si yo siguiera un poquito más, o sea, yo les dije, no voy a, pero ahora se me ocurrió trasladar esta línea negra, ampliar un poquito más. ¿Ven un lugar más donde crezca? La Desde el montañita, cero hacia de 0 a la la- puntita. La montañita, de 0 a ese puntito. Muy bien. Entonces, cuando preguntamos, B crece en, ¿qué tengo que informar? ¿Valores de quién? de X. Muy bien, valores de X, muy bien. Entonces, vamos a ver que este corresponde, trabajar con un valor más finito, ahí está. Este va a estar acá más o menos. Y este pico va a corresponder a este valor de T. Y este otro pico, este valor de T, este otro acá, y este otro va a corresponder acá. Entonces nosotros vamos a informar que crece solamente en, miren, esto que estoy marcando sobre el eje X, ese pedacito. Este pedacito que nos quedó muy justo, pero acá se va a ver mejor, en este intervalito de T. Son 3 intervalitos de T en los cuales la función está creciendo.
Y la otra pregunta que seguramente iba a ser Tochi es la función de crece ¿dónde? Desde el valor máximo hasta el valor mínimo. Desde el valor máximo hasta el mínimo lo pongo en verde en la gráfica. Bien. Desde la montañita hasta el 0. Y desde la montañita hasta el 0 en este pedacito que nos quedamos, ¿no? Muy bien, perfecto. Pero siempre indicamos, recuerden que acá van valores de t. Y voy a poner entre paréntesis x entre comillas, para que sepan que son valores del eje horizontal. Quedó una ahí antes de... Quedó una. Ah, muy bien. Quedó Muy este bien, acá que muy yo no lo veía porque la gráfica está muy chiquita. Ahora este concepto lo vamos a trabajar en otras gráficas y lo vamos a poder ver mejor, pero está bueno que ya salió, entonces lo podemos aprovechar. Bueno, hicimos un millón de cosas con esto, la verdad, y también esto es producto de que, sin duda, lo vuelvo a recalcar, y nos gusta mucho que han visto los videos, porque esto estaba explicado también en los videos, pero con otro tipo de gráfico, otro tipo de función. Y nos queda una más para analizar, referente al electrocardiograma, después tenemos varias más para trabajar. Bueno, esto era la explicación simplemente de por qué esta relación se transformaba en función, porque se cumplía la condición de existencia y de unicidad. Esto está, todo lo dijimos. Esto también queda para ustedes, para que lo vean. Esto también lo estuvimos trabajando. Y ahora viene esto. Cuando el técnico que opera con el electrocardiograma, lo primero que hace cuando lo enciende es calibrarlo. Y manda un impulso de 1 milivolt y 0,2 segundos de duración. Entonces estamos mirando solamente esta partecita de la gráfica, solamente la parte donde se realiza la calibración. Vamos a hacer un recorte, vamos a mirar solamente este sector que estoy recuadrando acá. Entonces, ¿corresponde ese sector a una función? ¿Hay una relación? Ahí primero, si quieren, preguntamos. ¿Hay Sí, una relación? entre el voltaje y el tiempo. O Entre el tiempo-voltaje. tiempo. Perfecto. Existe una relación. Esto está bien. ¿Esa relación es función? Sí, porque Sí. varía el tiempo. Por más que los voltajes sean el mismo. A ver. Verifiquemos. Siempre ustedes tienen que verificar esto. Existencia y unicidad. Ahí Belén dice que no, a ver por qué. Me gusta que discutan bien. Recuerden que estamos analizando solamente este pedacito, ¿no? Igual si analizáramos todo, estamos diciendo lo mismo. ¿Se da la condición de existencia? O sea, ¿cada valor del dominio tiene su correspondiente en el codominio? Sí. Esta se cumple. Perfecto. ¿Y la de unicidad? También. Belén Porque usó tu de tips. tiempo a voltaje, el tiempo va cambiando por lo que... No, pero por la línea recta, a un mismo tiempo hay muchos valores de voltaje. Por ahí vamos. Fíjense que para este valor específico de tiempo, para este valor que vamos a llamar, lo voy a poner con rojo para que se vea mejor, este valor que voy a llamar T sub 1, ¿qué voltaje hay? Miren, ¿no son todos estos valores? ¿Y muchos más? Cierto, sí. Y entonces, No es función. Entonces No hay no. unicidad. no se cumple la condición de unicidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo el tiempo y el voltaje, yo voy a ver que cuando tengo el valor T sub 1, le corresponde este valor de voltaje, pero también le corresponde este, pero también le corresponde este, aunque al valor T sub 2, que lo voy a poner por acá, le corresponde uno solo. Pero el problema que tenemos, y nuevamente miramos lo que tenemos que mirar, es decir,
miramos el dominio, el problema que tenemos es que de un elemento del dominio, como este sub 1, sale no una, sino que miren, salen más de una flecha. O sea, no es que a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo uno, porque en este caso a T sub 1 le corresponde más de uno. Entonces no se está cumpliendo la condición de unicidad. Y si yo les preguntara a ustedes, ¿cómo tendríamos que transformar la gráfica de esa función? Obviamente que no sería ya del electrocardiograma, por supuesto, pero ¿cómo graficaríamos esa parte de la gráfica, digamos, para que sea realmente una función? Yo tengo... Cambiar el dominio por el codominio. Entonces quedaría uno. Cambiar, perdón. Tiempo. Al revés. Yo pasaría voltaje a dominio. Tiempo. Claro. Bueno, ahí te lo hago. Hacer la inversa. Ahí te lo hago. Estoy dibujando primero esto, ¿no? Para que ustedes después me digan qué podemos hacer. Ustedes dicen dar la vuelta. ¿Sí? Girarla a 90 grados, una cosa así, ¿están diciendo? No, porque si trazas una línea vertical la cortaría en 2 puntos. Por eso, pero ustedes me están hablando, está bien la respuesta que me dan ahora. Me están diciendo establecer la relación al revés, del voltaje hacia el tiempo, ¿no? Pero si hacemos esa relación, fíjense lo que nos pasa con la gráfica. Vamos a hacerlo. La gráfica ahora tendríamos en el eje horizontal el voltaje y el tiempo en el eje vertical. Pero nuestra gráfica ahora sería como se las voy a dibujar ahora. A ver si lo ven. Tendríamos así. 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 Y así. ¿Sería función? No. ¿Dónde tenemos los porque problemas? recortan 2 puntos. Claro, tenemos problemas acá, tenemos problemas acá, tenemos problemas acá. ¿Y cómo proponen ustedes modificar esta gráfica? ¿Qué podrían hacer? Pueden agregar o quitar cosas, lo que quieran. ¿Qué es lo que está molestando para que esto sea función? ¿Qué les parece? La línea que une los puntos. ¿Qué línea? T1. O sea, esta línea borrar y esta línea borrar. Belén propone de que no sean rectas, dice. Bueno, eso es otra Claro, propuesta. yo la inclinaría. Eso es una propuesta, muy bien. Pero esta que hicieron, que propusieron sus compañeros también. Porque fíjense que si nosotros trabajamos con esa propuesta, acá yo voy a poner una línea de puntos simplemente para que vean que coinciden los valores de t con el inicio y el extremo de cada recta, ¿no? Eso es una posibilidad. Y está perfecta. La Ahora, otra... Sergio, Sí, de Tochi. todos modos, ahí en eso, habría que aclarar algo en la gráfica, así como Por lo pusimos. supuesto, A por ver, supuesto. porque ahí igual tendríamos 2 imágenes, así como está. Aparentemente sí. ¿Cierto? Yo mientras tanto voy poniendo la otra que dijeron, ¿no? Ahí está. Que era quedarse con esta propuesta así. Teníamos este tramo, por ejemplo, podríamos hacer así, el tramo horizontal que teníamos, el otro tramo horizontal que teníamos, y acá lo que querramos, rectas que pueden ir así, miren, vamos a hacerla, rectas, o pueden ser curvas, tranquilamente. Ahí ya tendríamos una función, se estarían cumpliendo la condición de existencia y de unicidad. Pero acá Tochi nos está diciendo algo importante en este. Para que sea función, cuando nosotros estamos analizando este valor de T sub 1, ¿cuántas imágenes puede tener T sub 1? O sea, ¿cuántas flechas pueden salir de T sub 1? ¿Una? Solo una.
pero acá aparentemente estarían saliendo 2. Entonces tenemos que tomar una decisión, que es así la hacemos nosotros para definir la función, y es decir, por ejemplo, si acá tuviéramos un puntito lleno, en este otro extremo tendríamos que tener un punto vacío, de tal forma de que la imagen para t sub 1 corresponde a solo un puntito de la función, y no tiene 2 valores t sub 1. De la misma forma, si este estuviera lleno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Mantener vacío el otro. Mantener vacío el otro. Eso es una cuestión que hay que tener cuidado para que se verifique la condición de unicidad de la función. La existencia estaba garantizada, la unicidad no.